Marcelo, una remuneración encubierta, un ingreso encubierta. Hablaste de parámetros más o menos establecidos en cuanto a costos, ¿no? Pero ¿de qué manera podría esto de alguna manera registrarse para evitar cualquier tipo digamos, de que sea mal utilizado esta compensación, ¿no? Sí, a ver, déjame hacerte un primer comentario al primer comentario que hiciste de esa persona que dijo que cómo puede ser, le parece injusto. Si estaríamos vigente la ley, olvidémonos de que estamos en pandemia, ya se normalizó y queremos teletrabajo, la ley me dice que si trabaja desde la casa le tengo que compensar gastos. Lo que la ley no me dice es cuánto es el mínimo. Si yo no le compenso gastos a esa persona, más allá de considerarlo justo o injusto, puedo llegar a tener un reclamo. Si a valores de hoy, por decir cualquier número, le reconozco 50 pesos de valor de gasto, de compensación de gasto, ya estoy cumpliendo con el concepto de la obligación de compensación de gasto. ¿Mm? Capaz que le sumamos 50 pesos más a la injusticia de tener que reconocerle, pero por lo menos neutralizamos un reclamo futuro que tiene la persona. Y ahora, al punto que preguntás, o que preguntan, ¿cuánto es el valor? Hay empresas que han hecho mediciones y han establecido una media en función de lo que creen ellos que puede llegar a ser la media de gasto de la persona. Y a veces le están pidiendo a algunas personas que acompañan el recibo de servicio de Internet. Porque también se han dado cuenta de que muchas empresas, a partir de reconocimiento y con la posibilidad de seguir trabajando desde la casa, han mejorado el servicio de Internet que tenían. Porque entonces de esa manera ven que el reconocimiento de gastos sería una compensación. Y hay una tentación de transformar en compensación lo que no puedo reconocer en salarios. Esto ya lo dije en alguna reunión anterior. Si sale la reforma tributaria donde eximimos de impuesto a las ganancias a los que ganan hasta 150.000 pesos, los que ganan 160.000 pesos, como van a tener cierta presión tributaria, pensemos solteros, 160.000 pesos, vamos a querer tratar de darle una compensación mayor. Y ahí es donde vamos a tentarnos a transformar el beneficio en salario encubierto. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Aquellos que tengan historia y memoria de administrar los luncheon tickets, o luncheon, los luncheon tickets, los tickets canasta más que nada, veían que al personal jerárquico se le daba mayor cantidad. ¿Y que consume más en el supermercado? No, porque ya en ese momento había claramente notorio la presión tributaria que tenía el personal jerárquico. Es una manera encubierta de compensar. Y ahí podemos llegar a tener un problema, más allá del límite que establecía la ley en ese caso. Acá no tenemos límite, por eso llegamos a valores que a veces veo los números y preocupan. Y además, la compensación de gasto tiene que ser proporcional. Si yo 4 días en el mes trabajo desde mi casa, obviamente que el valor mensual que me voy a reconocer lo voy a dividir por 20, que son los días hábiles, y eso lo multiplico por 4. Me voy a pagar el mismo porque claramente le estoy dando un beneficio a esa persona. Quedó ahí también un poco dando vueltas la pregunta de lo que habías mencionado en algún momento, cuando hablábamos de empresas que de alguna manera las habilitan para poder trabajar y que no son consideradas esenciales para el tema de transporte público, que de alguna manera fue contestado. La otra consulta es si se sugiere, o nos sugerís, Marcelo, establecer algún tipo de contrato a aquellas personas que deciden, como bien lo mencionabas, porque también fue una de las preguntas, en forma unilateral, de decir yo continúo con el teletrabajo, si sería conveniente establecer algún tipo de declaración o contrato de que va a dejarlo por escrito, digamos, ¿no? El tema voy a continuar con esta posición y voy a recibir esta compensación de gasto. Dejar establecido lo que la ley de alguna manera está sugiriendo con respecto a esta nueva modalidad. ¿Qué nos podés comentar al respecto de esto? Sí, son dos escenarios. Uno es la transitoriedad. Para mí hoy no está vigente la ley, no entra a regir el 1 de abril. Tengo que comunicar que tiene que ser, esto es ocasional. Seguimos con elementos objetivos para comunicar en forma general que esto mantenemos las mismas condiciones porque es ocasional y es experimental. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos en un grado de incertidumbre.
Eso no hace falta firmar individualmente, sino hacer un comunicado como generalmente cada una de las organizaciones comunica. Ahora bien, finalizada la pandemia, quiero establecer las condiciones. Entonces digo, Juan Carlos, mira, las condiciones son estas. Podemos hacer una política de teletrabajo. Y en tu caso, puedo decir, la política de teletrabajo es igual para todos. La diferencia va a ser cuántos son los días que vos vas a tener de teletrabajo. Y capaz que tu jefe, que todavía no sabe si te vas a adaptar o no te vas a adaptar, te dice, por los primeros 3 meses, la modalidad va a ser 2x3, por decirlo. Entonces, eso se puede ir haciendo, pero la política sigue siendo la misma. Entonces, comunica, informamos la política con las formas que tenemos cada uno de comunicar y además sí tenemos que firmar el individual, porque ahí sí estamos modificando algo sustancial individual del contrato. Tengo 200 trabajadores, 50 trabajadores o 1000 trabajadores, no puedo hacerle firmar a todos la política y a todos porque no sé cómo va a ser, si todos van a aplicar la modalidad o no van a aplicar la modalidad. ¿Mm? Pero no es un contrato en sí mismo, es una comunicación de cuál es la diferencia. Y el contrato tiene otros aspectos. La ley no me exige que sea un contrato. La ley lo único que me exige que la jornada de trabajo esté por escrita. Y la jornada de trabajo por escrita, si yo tengo la planilla horaria en la compañía, rubricada o sellada por el Ministerio de Trabajo local, con eso ya tengo la comunicación de la jornada, porque la jornada de trabajo para el trabajador o el teletrabajador sigue siendo la misma. Que se administre los horarios de una manera distinta no significa con eso de que su jornada es distinta, porque él decide en qué horario trabajar y en qué horario no trabajar. Pero la cantidad de horas, por eso no hablo de hoy, tenemos que cambiar la idea de que no es la cantidad de horas que trabaja, sino los objetivos que me va a cumplir en esas horas. Bien de los americanos, por eso los americanos no pagan horas extras en Estados Unidos. Acá no pagan por otro motivo. Tampoco indemnizaciones, ¿no? En algunos estados no está previsto. Pero te voy a dar la media vuelta de eso. En algunos estados, al no estar previsto, todos los años lo reconoce al trabajador lo que hubiera sido el ahorro o lo que hubiera sido la reserva que se hace de indemnizaciones, de severance, que le hubiera correspondido al trabajador después de tanto tiempo. Eso es una cuestión cultural de cada país. De cada Bueno, estado. realmente estamos ya prácticamente con el tiempo cumplido. Queremos agradecer indudablemente a la cantidad de personas que nos acompañaron, que fue mucha, que indudablemente todos tienen este tipo de dudas. Yo los invito, si están de acuerdo, a unas breves conclusiones, porque realmente ha sido muy enriquecedor este encuentro. Y bueno, la cantidad de personas y las preguntas realizadas indudablemente demuestran de las grandes dudas que todos tenemos, como señalaba Ricardo al comienzo, con todo esto que va a pasar, ¿no? Así que los invito, si les parece bien, a una breve reflexión de lo que conversamos y obviamente invitarlos a todos a continuar con estos ciclos que vamos a seguir realizando en forma quincenal para precisamente sacarnos todas estas dudas y compartir las dificultades que todos tenemos en este marco, que nos está tocando vivir, ¿no? Así que, no sé, Juan, si te parece, Ricardo, Marcelo. Sí, vamos a tratar de continuar con el éxito que estamos teniendo de público. Lo importante es tal vez que el que nos quiere escribir y colocar los temas que le parecen que pueden ser de interés, pues podamos tener de esta forma una idea más generalizada de en qué podemos colaborar. Así que invito a todos los que quieren, están interesados en una temática específica, bueno, que nos contacten. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Ricardo. Estás muteado. Me parece muy importante la clarificación que ha tenido Marcelo y Juan en algunas intervenciones desde el punto de vista académico, desde el punto de vista empresario y cómo le damos el encuadramiento legal, ¿no? Me quedó muy claro una duda que ya tenía, como no sabíamos cómo plantearlo. ¿Cómo comunicarlo? Si era un contrato o... Dijiste dos palabras mágicas y claves que son las que nosotros tenemos que comunicar y que son las que de alguna forma nos va a permitir continuar hasta el 31 de diciembre.
¿sí? Me parece que eso es muy importante para las organizaciones para que la gente también sepa hacia dónde uno va y que podría llegar en el futuro a ser un teletrabajador, pero no significa que hoy lo sea. Por otro lado, si vamos a... uno de los problemas más grandes que estamos teniendo las organizaciones es que la gente la tenemos trabajando en su casa. Y cómo controlar, o cómo, no es controlar, cómo buscamos la productividad. Mucha gente trabaja por objetivos dentro de las organizaciones. Entonces, nosotros, por lo menos dentro de nuestra organización, estamos buscando un software, algo que nos administre los objetivos planteados y las tareas del día. Entonces, eso va a generar un orden dentro de la organización y la gente va a tener que cumplir el objetivo que se le va a establecer y la tarea del día. Entonces, vamos a poder hacer una organización. Cuando uno tiene mucha gente trabajando, es muy difícil. Si uno tiene 5, 6, 7 personas, lo puede hacer. Es muy difícil manejar hoy en este modelo, porque no sabemos, hay gente que sabemos que no hace nada. Hay gente que trabaja una cuarta parte, hay gente que trabaja la mitad, y hay otro que trabaja 150%. Entonces, ¿cómo medís esto de alguna forma? Y hay que encontrar la forma, porque también es experimental, como dijiste vos. Entonces, tenemos que buscar la experimentación, buscar alternativas y cómo mejorar el modelo de productividad con un orden dentro de su organización. Esa es mi recomendación para el día de hoy. Ricardo, es cierto lo que decís, todo es cierto lo que dicen, tanto también. Y me hace acordar, seguramente alguien lo conoció, Enrique Fernández Longo. Enrique terminó trabajando como consultor en negociaciones, pero su gran experiencia la tuvo en Ducilo. Y él decía que en la década del 60, cambiarle la cabeza a los trabajadores en la línea de que tenían que usar los elementos de seguridad por su salud y la prevención de la salud, en la década del 60 era algo impensado porque se consideraba que usaba botines no era macho, el que usaba protectores auditivos era un maricón, ¿no? Como en ese momento era despectivo ese término. Bueno, entonces, el tema es el cómo. Y el gran desafío de las organizaciones es cómo generar la necesidad. Uno siempre tiene que tratar de que el otro vea que le conviene. O sea, tratar de ver cómo le generas la necesidad. No te estoy dando la fórmula. Te estoy, digamos, porque, y en este caso, ¿sabes cómo lo hicieron? Ducilo tenía un barrio cercano a la planta, y le empezaron a enseñar a las mujeres la prevención de los accidentes domésticos. Las hornallas, no había disyuntores, entonces decía, porque a su marido le damos protectores auditivos porque el día de mañana va a tener acúfeno, va a tener un carácter horrible, entonces con el día de mañana le va a cambiar hasta la forma de vida a él y a usted. Llegaba y el hombre, si no usaba los protectores auditivos, bueno, las cosas, de alguna manera, el varón tenemos, siempre lo decimos muy independiente, pero sabemos que escuchamos a las mujeres. Entonces, claramente eso se logró de esa manera. Hay que ver la vuelta. Y acá no es una fórmula única, porque hay culturas de las organizaciones. El gran desafío de ustedes en Byton es la descentralización que tenés. Y cómo eso lo lográs. Entonces, claramente es un desafío, pero también viene para volver a pensar algo que se ha escrito mucho, que es objetivos, evaluación de desempeño. ¿Cuántos bonos de evaluación de desempeño se hacen por cumplimiento de objetivos? A veces esos objetivos se dibujan. O sea, esto de alguna manera viene para quedarse. Un poco lo que mencionaba, creo, al principio Juan en su presentación. Los cambios vienen para mutarse, dijo Juan. Bueno, el cumplimiento de objetivo viene para ver cómo lo adecuamos. No fue lo que lo dijo, pero yo déjame utilizar la palabra de él. Yo creo que eso es. Y convencerse todos de la necesidad, de la conveniencia de esto. Y además otra cosa, el último punto ya no...
Pensemos que estamos en una oportunidad única. Somos fundadores de una nueva cultura en cada una de las organizaciones. Aquellos que trabajan en corporaciones, que siempre le vienen las culturas enlatadas, y donde dice, esto siempre se hizo así, es el momento de empezar a decir, no, mira, en Argentina esto no se puede hacer así. O en San Juan no es lo mismo que en la ciudad, en el Gran Buenos Aires. En San Juan se duerme la siesta, Ricardo. Y en cambio, en la ciudad de Buenos Aires, vos podés llamar a cualquier persona en alguna de tus oficinas y seguramente te atiende a las 2 de la tarde. En San Juanino, capaz que le cuesta un poco más, ¿no? Y no te cuento el santiagueño. Bueno, pero porque también hay una necesidad natural. Yo negocié un convenio en su momento con el Correo Argentino y decía, el horario de trabajo de la sucursal se corta al mediodía porque ir a la Lagartija te cruza la ruta, me decía el del sindicato en Santiago del Estero. Entonces, son fenómenos, son culturas de cada uno de los lugares. Entonces, ¿cómo nos adecuamos a eso? ¿Cómo cambiamos el mindset? Por eso digo, es una gran oportunidad. Somos todos padres primerizos y nos encontramos todos en la sala de espera del pediatra. Y empezamos a intercambiar experiencia, cómo nos está yendo a 2 semanas o a 2 meses de haber nacido nuestro primer hijo. Bueno, a veces no solucionamos el problema, pero vemos que todo el mundo, al nene le llora cada 2 horas. Bueno, está bien. Entonces, eso es un poco el fenómeno que estamos viviendo. Por eso es una oportunidad, somos fundadores de una cultura. Y tenemos que capitalizarlo. Bueno, no hablo más. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos recibiendo inclusive muchos agradecimientos por lo claro de las exposiciones de cada uno. Y ya nos están haciendo llegar también los temas de interés para ir desarrollando en los ciclos que vamos a estar continuando, como conflictos sindicales, administración de crisis, evaluaciones de desempeño, como bien mencionaba Marcelo, experiencias con el cliente, todos estos temas que estaremos desarrollando en los próximos ciclos. Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias a ustedes. Ha sido muy clara las exposiciones y hemos compartido las inquietudes que acá a todos nos pasan. Así que ya los estaremos informando del próximo ciclo. Y, bueno, un agradecimiento a todos y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Adiós.